La incertidumbre económica está en su máximo nivel. Es más alto hoy que durante la pandemia en 2020 y varias veces más alto que la gran recesión en 2008. En otras palabras, nadie sabe qué giros económicos vendrán después de la Casa Blanca. Y eso se debe principalmente a los aranceles masivos que Trump ha impuesto a casi todos los socios comerciales estadounidenses. La escala de estos aranceles tomó a casi todo el mundo por sorpresa, y el lanzamiento ha sido impredecible, por decirlo menos. Y ese tipo de incertidumbre ha puesto a la Reserva Federal bajo una presión creciente para reducir las tasas para apoyar el mercado. Muchas de esas presiones han venido del propio presidente Trump. Ha criticado personalmente al presidente de la Fed, Jerome Powell, en Truth Social. En una publicación del 21 de abril, Trump llamó a Powell Mr. Demasiado tarde, instándolo a bajar las tasas ahora para evitar una desaceleración. Pero Jerome Powell no está siguiendo ese consejo, al menos todavía no. La Reserva Federal estaba recortando las tasas a mediados de 2024 a medida que la inflación estaba bajando, pero dejaron de recortar a finales del año pasado y la tasa de fondos de la Reserva Federal se ha mantenido plana desde enero de 2025. En diciembre redujeron el número de recortes de tasas previstos en 2025 de 4 a 2, y se espera ampliamente que la Reserva Federal mantenga las tasas planas hasta septiembre. Powell ha explicado este enfoque cauteloso, señalando la incertidumbre en torno a los aranceles de Trump y cómo afectarán a los precios, llamándolo un enfoque de esperar y ver hasta que el impacto de los aranceles sea más claro. Pero bueno, ¿por qué la Reserva Federal simplemente no bajará las tasas de interés para apoyar el mercado? Bueno, la Reserva Federal sigue un mandato dual de precios estables y máximo empleo para mantener un crecimiento económico constante que no sea demasiado rápido ni demasiado lento. La expansión económica fluye naturalmente en un proceso conocido como el ciclo económico. Se ve así. Durante estas expansiones más pronunciadas, la economía está creciendo, tiene un bajo desempleo y por lo general una inflación creciente. Para evitar que la economía se sobrecaliente, la Reserva Federal suele subir las tasas aquí. Eso ralentiza un poco la economía, la inflación se enfría y el desempleo podría subir. Luego, durante las contracciones, la economía generalmente tiene un desempleo más alto y una inflación baja. Aquí es cuando podemos esperar recortes de tasas de la Reserva Federal para apoyar la economía. Entonces, ¿dónde estamos hoy? La tasa de desempleo actual se sitúa en alrededor del 4.4%. Eso es bastante bajo y no es motivo de preocupación para la Reserva Federal. Recuerda, uno de sus mandatos duales es el máximo empleo y el 4 o 5% de desempleo es casi lo más bajo posible. Sin embargo, la tasa de desempleo ha estado aumentando un poco desde mediados de 2022, cuando se ha establecido en el 3.6%. Y el alto nivel de incertidumbre también tiene un impacto en el empleo. Echemos un vistazo al gráfico con el que abrimos, mostrando la incertidumbre económica. Si superponemos los planes de contratación de 3 meses de NFIB y los invertimos, podemos ver que la incertidumbre y la contratación están estrechamente vinculadas. Cuanto mayor sea la incertidumbre, menos planean contratar las empresas. Eso podría ser una bandera roja. El nivel extremo de incertidumbre política que estamos viendo en este momento podría muy bien acelerar ese aumento del desempleo, presionando a la Reserva Federal para que baje las tasas antes de lo previsto con el fin de hacer que los préstamos sean menos costosos para que las empresas puedan contratar más y el empleo pueda aumentar. Y por muy reacios a bajar las tarifas demasiado pronto, tienen espacio para hacerlo. La tasa de fondos de la Reserva Federal se encuentra actualmente en el 4.3%, lo cual es relativamente alto. Eso significa que hay espacio para cortar. Si la Reserva Federal quiere estabilizar los mercados o amortiguar una desaceleración, tienen forma de hacerlo. Pero si tienen forma de hacerlo, ¿por qué no lo hacen? Bueno, también está el otro mandato que la Reserva Federal tiene que vigilar: la inflación. La Reserva Federal quiere mantenerlo alrededor del 2% bajo y estable. Eso mantiene los precios relativamente estables mientras permite que la economía crezca. A pesar de los temores de que los aranceles aumenten los precios, la inflación en realidad ha estado cayendo durante el último año más o menos. Pero hay una medida importante de la inflación que ya se ha disparado gracias a los aranceles, y esa es la inflación esperada. Solo mira este gráfico de las expectativas de inflación de un año. Muestra un salto masivo en los últimos 6 meses a medida que los consumidores sopesan los aranceles sobre los aumentos de precios proyectados. La Reserva Federal estará observando de cerca para ver si esto es solo un pánico transitorio o algo más. Tan pronto como los precios comiencen a subir, si eso sucede, entonces las probabilidades de un aumento de la tasa también podrían aumentar. La Reserva Federal dudará en reaccionar de forma exagerada o de moverse demasiado pronto debido al riesgo de recesión, pero tampoco quieren que la inflación se salga de control de nuevo.
Por mucho que Trump quiera que la Reserva Federal baje las tasas ahora, hacerlo demasiado pronto podría ser un gran error. Podría terminar con una inflación de doble punta causada por altos aranceles y más gasto de los consumidores. Así que a corto plazo es probable que veamos a una Reserva Federal cautelosa moviéndose lentamente, esperando y viendo qué sucede con el desempleo y la inflación. Pero a medida que los aranceles entren en vigor, la Reserva Federal podría estar viendo una imagen más clara en sus reuniones a mediados de junio o finales de julio, para bien o para mal. En capital.com seguiremos publicando videos manteniéndote informado sobre las últimas tendencias del mercado y noticias financieras. Haz clic en suscribirte para estar atento. Gracias por vernos.